Casi 700 objetos mortales en el cielo, 90 misiles y 600 Shaheds. La noche del 24 de mayo se convirtió en un verdadero infierno para los ucranianos. La mayoría de los impactos ocurrieron en Kiev. Precisamente Kiev fue el principal objetivo de este ataque ruso. Putin ya ni siquiera puede pronunciar bien la palabra hurra ni el champán, pero aún así sigue venciendo edificios residenciales con sus misiles. Los rusos demuestran una especie de fijación patológica. Con una obsesión maníaca, atacan una y otra vez el mismo lugar, Lukianivka. ¿Por qué los ocupantes regresan con tanta obstinación siempre a esta zona y qué es lo que realmente intentan destruir allí? Lo analizaremos ahora mismo. Denle like y suscríbanse al canal para conocer la verdad. Comenzamos. Empecemos por lo que ocurrió esta noche y por qué el ataque no se parece a los anteriores. El ataque comenzó después de la medianoche. Las fuerzas aéreas activaron la alarma en todo el país de inmediato. En el cielo se detectaron simultáneamente misiles balísticos, misiles de crucero y cientos de drones. Los habitantes de Kiev, como de costumbre, se dirigieron a los refugios, pero esta vez incluso aquellos que ya estaban acostumbrados a las alertas nocturnas sintieron algo diferente. Y esa sensación diferente duró más de 4 horas seguidas. En total, esa noche se lanzaron 90 misiles y 600 drones kamikaze sobre Ucrania. Pero el principal objetivo era uno solo, Kiev. Precisamente en la capital se registró la mayor cantidad de impactos. Todos los distritos de la ciudad resultaron afectados, sin excepción. 2 personas murieron. El número de heridos superó las 90 personas, entre ellas niños. Los rescatistas extinguieron incendios durante más de 15 horas, pero la magnitud de este ataque no se mide solo en víctimas humanas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, resultó dañada la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así lo informó personalmente el ministro Andriy Sybiha. El edificio del gabinete de ministros también sufrió daños. Se rompieron las ventanas en el estadio Dinamo, que lleva el nombre de Lobanovsky. Resultó dañado el edificio principal de Ukrposhta, justo en la Plaza de la Independencia. Y también teatros, universidades, iglesias y bibliotecas. La Comisión de la UNESCO calificó este ataque no solo como un acto terrorista, sino como un genocidio cultural, un ataque planificado contra el núcleo cultural e histórico de la capital. Cabe destacar por separado el Museo Nacional de Chernóbil. No era solo un museo, era un archivo de la memoria sobre la mayor catástrofe tecnológica en la historia de la humanidad. Cerca de 7.000 objetos, documentos soviéticos desclasificados, pertenencias personales de los liquidadores, materiales de archivo de la central. Y lo que es importante, literalmente unas semanas antes del ataque allí se inauguró una exposición completamente renovada. Según el Ministerio del Interior, casi el 40% de los objetos del museo han sido destruidos de forma irreversible. Solo se logró salvar una parte de los fondos de almacenamiento, un cuadro de María Primachenko y la bandera de Ucrania que se izó en la central de Chernóbil inmediatamente después de la desocupación en el año 2022. Piénsalo por un segundo. Rusia destruyó la memoria de una catástrofe que ella misma heredó del régimen soviético. Un país que todavía miente sobre su propia historia destruye la ajena de manera intencionada y metódica. Ahora bien, ¿por qué precisamente este ataque y por qué precisamente ahora? Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra dieron una respuesta clara. El ataque masivo contra Kiev el 24 de mayo no es una operación estratégica. Según sus conclusiones, es un intento de Putin de lavar la humillación pública tras el desfile del 9 de mayo. Este año resultó lamentablemente modesto. Lo que el Kremlin prometió mostrar al mundo como una demostración de fuerza se convirtió en una demostración de problemas. Y Putin, como siempre, cuando siente vergüenza, respondió con misiles contra una ciudad civil. Es más, antes del 9 de mayo, el Kremlin amenazó abiertamente. Si Ucrania se atrevía a atacar el desfile de Moscú, recibiría un ataque masivo contra Kiev con el uso de Oreshnik. Ucrania no atacó el desfile no porque tuviera miedo, sino porque cumplía con los compromisos asumidos. Pero el ataque ocurrió de todos modos, solo que un poco más tarde y con otro pretexto. Eso es todo lo que hay que saber sobre los acuerdos con Putin. Por cierto, sobre Oreshnik, esta vez lo usaron no contra Kiev, sino contra Bila Tserkva, una ciudad a 80 kilómetros de la capital. Este es el tercer uso de esta arma contra Ucrania en toda la guerra, después de Dnipro en noviembre de 2024 y la región de Leópolis en enero de 2026, pero es la primera vez que ocurre tan cerca de Kiev. Y ahora, vamos a lo principal, a aquello por lo que hoy se hace este episodio.
En medio de toda la destrucción de aquella noche, hay un lugar al que Rusia regresa con tal constancia que resulta simplemente imposible explicarlo como una coincidencia. Lukianivka. Esa noche, el centro comercial y de ocio Kvadrat se incendió. Del edificio solo quedaba la estructura carbonizada. Junto a él está el mercado de Lukianivka, donde la gente vendía sus productos hasta el día anterior. Ahora allí solo hay cenizas y ruinas. Un edificio residencial de 5 pisos quedó parcialmente destruido, el edificio de la pequeña ópera resultó dañado y, una vez más, la estación de metro Lukianivska, cuyo vestíbulo sufrió tanto por la onda expansiva que tuvo que ser cerrada para los pasajeros. Pero esto es importante escucharlo, no es la primera vez. Recorramos la cronología, porque habla por sí sola. Marzo de 2022. La invasión a gran escala acababa de comenzar. Uno de los primeros ataques al distrito Shevchenkivsky y ya entonces la estación de metro Lukianivska sufrió sus primeros daños. Diciembre de 2023. Rusia utiliza por primera vez misiles de fabricación norcoreana. Uno de los ataques más potentes de ese año. Lukianivska bajo ataque por segunda vez. Julio de 2024. Uno de los días más trágicos de Kiev en toda la guerra. Los misiles impactaron en edificios residenciales y lo que conmocionó al mundo entero en el hospital infantil Okhmadit, donde en ese momento se encontraban más de 600 niños. 22 personas murieron, 2 de ellas eran niños. Lukianivka de nuevo en el epicentro, enero de 2025. Un misil balístico, Iskander-M, directamente al centro de la ciudad. El metro resultó dañado por cuarta vez. Abril de 2025. Otro ataque con misiles. Quinto daño a la estación. En esa ocasión también resultó dañado el Palacio Central de Matrimonio Cercano. Mayo de 2026. Ya han visto lo que quedó. Un periodista escribió después de uno de los ataques anteriores con mucha precisión. El territorio alrededor de la estación de metro Lukianivska cada vez se parece más a una zona de combate. Hay apartamentos en los edificios cercanos que ya han sido atacados varias veces. Las personas que simplemente viven su vida cada vez se ven obligadas a recoger de nuevo los restos de su propio hogar. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué Rusia regresa aquí con tanta obstinación? Aquí es necesario hablar con cautela y al mismo tiempo con honestidad. En fuentes abiertas, tanto en medios ucranianos como internacionales, hay información de que cerca de Lukianivka se encuentran instalaciones del complejo de defensa industrial. Los analistas señalan que Rusia ataca deliberadamente el distrito Shevchenkivsky precisamente por esta razón. Pero cada vez, y esto es clave, los ataques afectan a mercados, al metro, a edificios residenciales y a personas. ¿Es esto incompetencia o es intencional? La respuesta que dan tanto los analistas ucranianos como los internacionales es inequívoca. Rusia conscientemente no distingue entre objetivos civiles y militares. Esto hace mucho que dejó de ser una suposición. El mercado, el metro, un edificio residencial. Para el Kremlin, esto no es un error de puntería. Esto es precisamente el objetivo. Destruir la infraestructura, romper la vida cotidiana, sembrar el miedo en las personas para obligarlas a huir de la ciudad. Porque si un ejército no puede ganar en el campo de batalla, intenta ganar psicológicamente. Y aquí quiero decir unas palabras de mi parte. El mercado de Lukianivka, que se incendió esta noche, no es un objeto abstracto de infraestructura. Es un lugar al que la gente iba todos los días, donde olía a pan fresco y a hierbas, donde la abuela compraba papas y el vecino pescado para la cena, donde todo era vivo y habitual. Rusia ataca no solo el concreto y el metal, intenta destruir la propia sensación de una vida normal. Pero la ciudad sigue viva y esa es la principal derrota de Putin. Después de aquella noche, Kiev recogió los escombros y por la mañana volvió a salir a las calles. Los rescatistas evacuaron de las ruinas del museo todo lo que se pudo salvar. La policía recibió más de 540 denuncias sobre bienes dañados. La gente llevaba flores a los edificios dañados y el metro, que había sido golpeado tantas veces, se preparaba una vez más para reanudar su funcionamiento. El mundo también reaccionó. Ucrania convocó reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OSCE. Varios de los principales centros de análisis plantearon la pregunta en voz alta: si Rusia ataca instalaciones diplomáticas, museos, mercados y el metro, y aún así llama a esto ataques contra centros de toma de decisiones, ¿qué dice esto sobre el verdadero estado de un ejército que durante años no ha podido encontrar objetivos militares reales? La respuesta parece obvia. Incluso los blogueros militares rusos, después de este ataque, escribieron que parecía más simbólico que efectivo. Incluso los suyos empezaron a dudar.
Putin gastó casi $500 millones en misiles para incendiar un mercado y cerrar el metro, para destruir un museo y romper las ventanas de un estadio, para pasar a la historia como la persona que bombardeó una ciudad civil intentando ocultar su propio fracaso. Esa es toda la lógica del agresor. Tener a Rusia como vecino es una amenaza constante. Nuestra gente en Ucrania contiene y detiene esa amenaza, pero el mundo debe ver claramente con quién está tratando. Quinto año de guerra a gran escala, y desde los primeros segundos es una guerra terrorista no provocada de Rusia contra la vida. Eso es todo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Esto ayudará a nuestro canal a difundir la verdad a cada vez más personas. Cuídense. Nos vemos en el próximo episodio.